un día normal, cualquiera, un día normal en mi vida, y dentro del calendario de actividades propias de mi semana, los jueves, hoy es jueves, me toca ir a dar unas clases de ajedrez a un grupo de niños en un colegio. Precisamente acabo de llegar hace 15, 20 minutos, tuve por ahí una exhibición, una especie de mini torneo de ajedrez con 10, 12 niños, muy animosos ellos y pues muy contentos de estar aprendiendo este bonito deporte tan lleno hasta de mucha emoción, aunque bueno, para muchos el ajedrez no tiene esa emoción, pero para los que más o menos ahí movemos las piezas, pues sí, es muy emocionante. Bueno, pues de esa emoción de ese juego a esta emoción de compartir la palabra del Señor. Y dije, bueno, es media tarde, son como las 4 de la tarde más o menos, y dije yo, bueno, pues es un momento especial para compartir la palabra. Solamente pues acomodé unas cuantas cosas por aquí y dije, bueno, va, ya está todo listo. Vamos a continuar en el capítulo 17 del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Ahí compartí, anoche grabé otro video y vamos a ver dónde nos quedamos. Dice, a ver, pues creo que iniciamos el capítulo 18, sí, ya iniciamos el capítulo 18 y precisamente el último versículo fue el versículo 4, cuando está Jesús en el huerto y viene una turba de gente a apresarlo. Y entonces el Señor tiene una actitud muy valiente en el concepto que se le quiera ver. Valiente desde el punto de vista espiritual, valiente desde el punto de vista natural, y pues Él recibe a esa turba que viene a apresarlo, que viene a matarlo, y Él lo recibe. Aquí debemos tener nosotros mucho cuidado, porque, a ver, déjeme dar esta reflexión. Hay momentos en que el Señor sabía que venían a hacerle daño, a matarlo, y Él escapó. O sea, no los enfrentó. Huyó, se fue. Pero ahora no, ahora lo hace de otra manera. Sabe a qué vienen y ahora los enfrenta. Con esto quiero decirle que dentro de las estrategias de Dios, y mucho cuidado, por favor, mucho cuidado, porque nosotros, al enfrentar las situaciones de la vida diaria, a veces no lo hacemos de una manera correcta. Enfrentamos una situación y a veces debemos huir y no lo hacemos y lo enfrentamos. Y a veces debemos enfrentar aquello y no lo hacemos, sino que huimos. A ver si me estoy explicando.
que muchas veces los cristianos, todos nosotros, al enfrentar algo, nos acordamos de un pasaje bíblico, de cómo fue aquí, en aquel momento, y lo aplicamos de una manera así, nada más como, quizá como emocional, quizá como pensando que porque está en la Biblia y en algún momento aquello se resolvió de esa manera. Hablemos, por ejemplo, de las sanidades, ¿no? El Señor a veces escupió, hizo lodo, pero en otras ni siquiera tocó a la persona y la sanó. Nada más envió la palabra y la palabra le sanó. O sea, Dios sanaba de diferentes maneras. Así, las circunstancias de nuestra vida no podemos tratar de resolverlas siempre de la misma forma. A veces oigo personas que enfrentan una situación y dice, Dios dice en su palabra, no hagas nada, paraos y ven la gloria de Dios. O sea, no hagas nada y verás la gloria de Dios. A veces yo diría que eso es muy arriesgado. Quizá en alguna ocasión esa sea la guianza del Espíritu Santo, pero no siempre va a ser así. A lo que voy es que en la Biblia vemos cómo los siervos de Dios enfrentaban muchas cosas de su vida y a veces lo hacían de una manera y a veces de otra manera. Y que debemos estar nosotros muy ciertos de que el Espíritu Santo nos dé la estrategia correcta para aquella situación que estamos enfrentando. No vaya a ser que el Espíritu Santo quiera que me quede callado y que yo esté hablando y hablando y peleando. O no vaya a ser que el Espíritu Santo quiere que yo hable y yo esté callado sin decir nada. Entonces, espero haberme dado a entender con esta reflexión, pero sí, a lo que voy es que arbitrariamente muchas veces, tomando algún pasaje, lo acomodamos a nuestra circunstancia, pensando que esa circunstancia que estoy enfrentando, Dios quiere que yo la resuelva así, como lo hizo Daniel, o como lo hizo José, o como lo hizo Pablo, así. Pero en verdad creo que hay mucho riesgo sin una guianza del Espíritu Santo, acomodarnos la estrategia que Dios le dio a Daniel, o a Elías, o a Noé, o a Samuel, en aquel momento, nada más, y pensamos que porque está en la Biblia me la aplico yo en ese momento, tiene que funcionar. No. En ese momento para Samuel era lo correcto, guiado por el Espíritu Santo. No quiere decir que si yo la aplico en este momento, me va a funcionar. Y habría cantidad enorme de pasajes bíblicos, Bueno, entonces, y esto lo refiero porque el mismo Jesús que antes escapaba cuando le iban a hacer daño, ahora no escapa, ahora los enfrenta. ¿Por qué? Bueno, número uno, al Señor siempre estuvo lleno del Espíritu Santo, siempre lo guió el Espíritu Santo. Esta estrategia de ahora de enfrentarlos es una estrategia del Espíritu Santo. Su tiempo ya se había terminado, su obra se había terminado y tenía que dar el paso final. ¿Cuál? Ser sacrificado. Dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Ese yo soy, ya sabemos que se han hecho muchos estudios bíblicos de esa expresión de yo soy, inspirada en el yo soy que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Y en otros yo soy que existen también, sobre todo en los evangelios. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor, en fin, no es un cualquier yo soy, no, de ninguna manera.
Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Bueno, aquí hay mucho que decir. Ahí está Judas, el traidor. Judas, el hipócrita. Judas, el que acompañó a Jesús muchas veces, escuchó las enseñanzas de Jesús, vio los milagros del Señor. O sea, ahí está Judas, un mal discípulo. Ahí está Judas, al que Dios le lavó los pies. Ahí está Judas, al que Dios le amó. Y ese Judas representa a muchos Judas de todo tiempo. En cualquier lugar hay Judas. Oh. Pero lo hermoso aquí, lo que a mí me da una gran enseñanza, es que Jesús conocía a Judas. Conocía su corazón, sus pensamientos. Jesús sabía que Judas no se había rendido a Dios. Y sin embargo, Jesús lo amaba. Jesús lo amó, muchas veces se lo manifestó. Esa parte a mí me da una gran enseñanza. Es verdad. En el trabajo, en nuestra familia, en todas partes, hay Judas. La parte que nos toca a nosotros es amar a Judas. ¿Qué le parece eso? Usted y yo debemos amar a Judas hasta el final, hasta que Dios le quite la oportunidad de ser salvo. Porque mientras hay vida y esperanza, debemos nosotros siempre tener la esperanza firme de que aquel Judas se va a arrepentir, de que aquel Judas va a cambiar. Pero atención con lo que voy a enseñar. Debemos desear con todo nuestro corazón que aquel Judas cambie, atención, no para que ya no nos haga daño a nosotros, para que no nos traicione a nosotros, nos dé el famoso beso de Judas, el famoso beso hipócrita. O sea, que cambie para que no me cause problemas. Estoy deseando que aquella hermanita de la iglesia cambie, que aquel familiar cambie, pero para ya no tener problemas con él. No. El deseo genuino nuestro de que aquella persona cambie debe ser por amor a esa persona, para que sea salva, para que se arrepienta delante de Dios, que tenga un acto íntimo de restaurar su vida, de arrepentirse de su pecado, como nosotros en algún momento nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces, el deseo nuestro de que Judas cambie es para que no se pierda Judas. Es por amor a él, no por un beneficio personal nuestro o por una jactancia nuestra de que, ¿ven? Yo le estuve compartiendo mucho tiempo, le hablé del Señor y todo, y por eso cambió. No. Si Judas cambia, no debemos jactarnos
de que cambió porque nosotros le dimos palabra. No, no, no. Ahí estaba Judas junto al Señor. ¿Se arrepienta o no se arrepienta? Tú y yo debemos lavarles los pies a los Judas que estén cerca de nosotros. Te lo voy a decir de otra manera, y si te ofendes, pues oféndete. Tú fuiste Judas mucho tiempo. Yo también. Yo me burlaba de los cristianos. Me burlaba de los cristianos. Yo también fui Judas. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Qué poder! ¡Qué poder, eh! Este es un versículo en el que aquellos que en la congregación oran por ellos y se caen y todo eso, lo toman para justificar que está correcto aquello de que oran por ti y al suelo, vámonos, como si eso fuera una doctrina correcta. Perdóneme, en lo personal no encuentro elementos bíblicos para aceptar esa doctrina, y aplicar este versículo a que mira, ahí se cayeron, nada que ver con esa acción que ocurre en todas las iglesias, en muchas iglesias, ¿verdad? Y que se ha hecho estrafalario, se ha hecho una doctrina distorsionada, y de ahí se derivan otras cosas más distorsionadas, ¿sí? Bueno, dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Oiga, no, yo no puedo, en verdad, no puedo pasar por alto esto, No, perdóneme, no. Wow. Humanamente, muchas veces la actitud nuestra es de que si alguien viene a hacernos daño, a escondernos. Y si hay otras personas cerca de nosotros, junto a nosotros, escondernos detrás de nuestros amigos que están allí con nosotros. Por favor, ayúdenme. Cuídenme. No dejen que me hagan daño, por favor, ayúdenme. O sea, la reacción natural nuestra sería pedirles a las personas que nos acompañan que nos ayuden, que no permitan que nos hagan daño, que nos defiendan. Esa sería como la reacción más natural de muchos de nosotros. Ustedes, por favor, enfréntenlos a ellos que vienen a hacerme daño. Ya si les hacen daño a ustedes, bueno, con que no me lo hagan a mí. Fíjate, te lo planteo así solamente para comentarte que me impacta el comportamiento del Señor. Nosotros buscaríamos salvarnos nosotros pidiéndoles a los que están junto a nosotros que nos ayuden y que ellos se enfrenten a la turba que viene allí. Y no nos importa si les hacen daño a ellos. Pero el corazón de Jesús es otro. Os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, pues dejad ir a estos. ¡Wow!
a Jesús sí le preocupaba. Fíjate cuánto amor. A Jesús sí le preocupaba que no les hicieran daño a los que estaban con él. Fíjate qué amor tan bello. En ese momento a Jesús no le preocupaba su propia persona. Es un momento difícil, es un momento peligroso, es un momento de muerte. Bueno, a él le preocupa más los que están junto a él, a los cuales ama, que a sí mismo. Él no le importaba su propia persona por amor a los demás. Ojalá lleguemos a esos niveles hermosísimos de amor. Dice: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Se cumplió, sí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Dentro de la turba venían sacerdotes. Ahí venía nada más y nada menos que la máxima autoridad religiosa de Israel. La máxima autoridad, el sumo sacerdote. Fíjese lo que nos enseña, que el título religioso no significa nada. No significa que aquel siervo de Dios con muchos títulos no significa que esté bien delante de Dios. Ahí viene el sumo sacerdote. Y Pedro saca la espada y lanza el golpe y corta la oreja derecha de Malco. Como ves, no es un momento cualquiera, es un momento de golpes, golpes mortales. ¿Qué te dijera, por ejemplo? Que la espada de Pedro le hubiera cortado la cabeza a Malco. O sea, leído, pues se ve ahí nada más como algo que estás leyendo, una lectura. No. Ponte en el momento. Mira, es muy común en las noticias y en muchos países que hay manifestaciones de grupos de gente en las ciudades. Se manifiestan ahí grupos de personas. Se acerca la policía de choque, y se enfrentan los manifestantes contra las autoridades. Y hay aventones, y hay golpes, y caen personas al suelo, y señoras allá al suelo, y los policías también al suelo y golpeándose y todo. A ver, algo parecido así es este momento. Así, parecido así. No romanticemos el Evangelio. No porque ya conocemos el pasaje bíblico, no le restemos crudeza. Este es un momento muy crudo, muy rudo, de golpes, de cachetadas, de patadas. Aquí estamos hablando de una espada. Sería muy interesante
reflexionar espiritualmente de por qué Pedro reaccionó de esa manera. ¿Qué lo llevó a hacer eso? Es interesante. El hecho es que sacó la espada y le cortó la oreja a un semejante, a uno de los que venía ahí. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. O sea, no me defiendas. O sea, no debemos pelear con esa espada. Esta es una guerra espiritual. O sea, le está diciendo a Pedro: yo sé que vienen a matarme, no tengo miedo a morir. Pedro no es con carne ni sangre. Pedro, no los dañes. Ellos vienen a dañarnos. Tú no los dañes. Fíjate qué enseñanza tan hermosísima, ¿eh? Mete tu espada en la vaina. Guarda tu espada. Jesús quería pelear de una forma. Pedro quería pelear de otra manera. Pues mira, yo aquí agradezco que Pedro haya sacado la espada. En verdad, en verdad. Sí. Porque aquí aprendemos que muchas veces tú y yo somos Pedro y reaccionamos. No entendemos lo que está pasando. No lo entendemos porque Jesús lo entiende de una manera y tiene una estrategia para enfrentar aquello, y Pedro lo está viendo de otra manera y tiene otra estrategia. Te lo voy a decir de otra manera. Jesús entiende lo que está pasando, el momento espiritual que está pasando, y Jesús, atención, conoce que esa es la voluntad de su Padre, la voluntad de Dios para su vida. Y Pedro no conoce la voluntad de Dios para ese momento. Jesús al actuar está haciendo la voluntad de Dios. Pedro al actuar no está haciendo la voluntad de Dios. Por eso digo que tú y yo somos Pedro, porque muchas veces enfrentamos muchas cosas, pero muchas cosas. En muchas cosas sí estamos haciendo la voluntad de Dios, pero hay otras donde reaccionamos, decimos algo y no es la voluntad de Dios. Hacemos algo y no es la voluntad de Dios. ¿Y sabes quién es Pedro? Un apóstol. Un apóstol. Uno de los apóstoles. Tan humano como todos nosotros. ¿Sabes quién es Pedro? Aquel que caminó con Jesús, que acompañó a Jesús muchas veces, que tuvo a Jesús ahí, a 1 metro de él, convivió con Jesús muchas veces, pero sigue siendo un hombre en formación, un siervo de Dios en formación, un Pedro inmaduro espiritualmente en algunas cosas. Sí. Tú y yo somos Pedro. Ahí está un siervo de Dios inmaduro. Aquí está otro. Aquí estoy. Inmaduro en muchas cosas.
Mete tu espada en la vaina. Y luego le da una razón espiritual muy bella. Le dice Jesús a Pedro: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Le está diciendo: mira, la perfecta voluntad de Dios es esta, que yo pase por todo esto, que yo pase por todo esto. Sé que es difícil, sé que va a ser muy, muy, muy difícil todo esto, pero es la voluntad de mi Padre. Y yo quiero hacer la voluntad de mi Padre. Quiero beber esa copa. Recordemos que en otro de los evangelios, en ese momento el Señor le dice: guarda tu espada, crees que no puedo dar a mi Padre ahora mismo, ¿verdad? Y me mandarían más de 12 legiones de ángeles. Por eso os he comentado que los evangelios se complementan de una manera perfecta. Por eso es importante leer los pasajes en los 4 evangelios. El mismo pasaje en los 4 evangelios. Hay pasajes que sí vienen en los 4, otros nomás en 2 evangelios, otros en 3. Pero es importante. Entonces, dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Oiga, pues es un montonal de gente, todos contra Jesús. Y él, como cordero, no abrió su boca. Como cordero, dice Isaías, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero. ¡Qué belleza! En verdad, qué belleza. Dice: y lo amarraron, o sea, lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Una gran confabulación. El reino de las tinieblas, operando a través de seres humanos, políticos, poderosos, líderes religiosos, el reino de las tinieblas, confabulado con todos estos personajes de ese momento, de ese tiempo, todos rebelándose contra Dios, todos en contra de la voluntad de Dios. Mas todo estaba escrito así, diciendo el Señor: para esto he venido. Diciendo el Señor: la copa que mi Padre me ha dado, ¿no he de beberla? O sea, quiero beber esa copa. Quiero pasar por ese proceso. ¿Cuánta sabiduría en el Señor? Aprendamos del Señor Jesús en su faceta humana y en su faceta divina. Aprendamos de Él para guiar nuestra vida en todas las cosas que tenemos que enfrentar día a día. Enfrentar nuestra vida haciendo la perfecta voluntad de Dios y buscando agradar a nuestro Padre. Amén.